Paz de Cristo a todos mis hermanos del Ministerio Cristo Libera Internacional, Ministerio de Liberación y Sanidad. Les saluda nuevamente el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, México. Saludando a nuestro director, nuestro hermano Roger Muñoz, como a cada uno de los que forman parte de este equipo de trabajo, a los coordinadores en los diferentes países donde se está impartiendo este programa de enseñanza y entrenamiento en el Ministerio de Liberación. En esta ocasión voy a presentar mi tarea correspondiente a la unidad número 4 del nivel intermedio de este programa de enseñanza y entrenamiento, bases bíblicas y teológicas del Ministerio de Liberación, con el tema puertas de acceso y entrada de las entidades demoníacas en la vida de las personas, impartida por el pastor José León González. Entendamos por puertas de entrada a las entidades demoníacas todos aquellos actos, aquellas expresiones y actos pecaminosos que bien sea hayan sido cometidos por la misma persona o por personas con influencia de autoridad sobre otras personas que constituyen u otorgan a las entidades demoníacas una vía de acceso que les permite entrar y tomar posición o posesión de las personas para oprimir, dañar y destruir sus vidas, haciéndolo de diferentes formas. La importancia de conocer sobre este tema es poder conocer las diferentes puertas o formas utilizadas por el enemigo para acceder a la vida de las personas. Conocer cómo entran y el tiempo que tienen instaladas en las personas, identificar los tipos de demonios y sus reinos o redes que forman en un determinado momento, identificar al demonio de mayor alto rango, identificar los daños ocasionados y ocasionados por estas entidades demoníacas, como son enfermedades y otros tipos de males que ellos ocasionan. Saber también cómo manejar la situación a nivel de argumentos y reclamos de derechos por parte de los demonios. Conocer también sobre los demonios, si fueron transferidos, enviados, buscados o también de alguna manera permitidos por Dios. Saber cómo y a qué conducir a las personas. Cancelación, renuncia, arrepentimiento. No se trata de ir solamente a echar fuera demonios. Se requiere ejercer con sabiduría y discernimiento la palabra de Dios. Entonces es aquí la importancia de conocer acerca de las puertas de entrada a las entidades demoníacas, para saber con exactitud la manera en que podamos nosotros llevar a cabo una liberación. Las formas de identificar las puertas que aquí se nos presentan es acerca de o a través de la evaluación de la persona objeto de la liberación, su historia familiar y personal, sus raíces genealógicas, como también su estilo de vida que la misma persona ha llevado. La otra forma de identificar las puertas es a través de la confrontación e interrogatorio directo con el demonio de más alto rango que está en la persona oprimida o poseída. Son en sí las dos formas de identificar las puertas por las cuales esas entidades demoníacas están en la vida de la persona. Los principios o dinámicas de operación de las puertas. Principalmente o primeramente está el principio de autoridad.
ya que el reino de Dios funciona sobre el principio de autoridad para preservación del orden, para el bien. También el reino del mal lo utiliza para reclamar derechos y destruir. ¿Y cuáles son esos derechos que en un momento dado les son otorgados a las entidades demoníacas? Encontramos los pecados cometidos, los derechos otorgados, puertas abiertas que la persona pueda tener, la posición conquistada por los mismos demonios en la vida de las personas, la fortaleza que ellos establecen ahí, reclaman incluso antigüedad en la vida de las personas porque tienen mucho tiempo ya ahí, argumentos presentados y derechos reclamados, porque como decíamos al inicio en la definición, todas esas acciones pecaminosas que la persona comete le otorga esos derechos legales a los demonios de tomar posición o posesión en la vida de las mismas personas. El principio de transferencia se da de una persona a otra de acuerdo al nivel de relación y contacto que éstas tengan. También se da de una generación a otra basándose en los elementos de autoridad y derechos. Y es aquí donde pudiéramos mencionar lo que se conoce como las maldiciones generacionales. Los factores claves en la formación y el desarrollo humano. Encontramos 3 factores: la herencia, la influencia y la experiencia. Somos productos de una herencia. Y en cuanto a lo que es el factor de la herencia, encontramos 3 tipos de herencia: la genética, biológicamente hablando, los genes que viene de parte de nuestros padres y se transmiten a nosotros en la fecundación, en la formación del ser humano, como también la herencia cultural, social, la cultura en la que somos criados, la sociedad en la cual nos desenvolvemos, y la herencia familiar, costumbres, tradiciones, ciertas prácticas en las familias, y también la herencia espiritual, sea de bendición o sea de maldición. En cuanto al factor de la influencia, encontramos la influencia natural, los aspectos naturales de carácter familiar, cultural y social, como también la influencia sobrenatural, aspectos de carácter espiritual, sea divino o sea satánico. Es en la parte del factor de la influencia, la manera en que otras personas pueden influir sobre nosotros o la manera en que nosotros podemos influir sobre otras personas. En cuanto al factor de la experiencia, es todo aquello que por voluntad propia cada uno hemos hecho o hemos practicado. También se nos habla de la dinámica de transferencia de daños, y esto implica lo que nos hicieron o nos hacen, también lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y lo que nosotros le hacemos a otros. Esto es en cuanto a la dinámica de transferencia de daño, lo que en algún momento nos hicieron, que dejó alguna secuela, dejó alguna marca en nuestra persona, en nuestras emociones o sentimientos, lo que nosotros mismos nos hacemos con las prácticas que a veces tenemos, y lo que nosotros podemos causar en la vida de otras personas. Los tipos de puertas que podemos identificar de manera general, se nos habla de 2, las puertas del frente y las puertas de atrás. En las puertas del frente son todas aquellas puertas abiertas por nosotros mismos,
por nuestros pecados propios, y las puertas de atrás, aquellas que fueron abiertas por nuestros antepasados, las maldiciones generacionales, brujerías que nuestros antepasados practicaron, pactos que de alguna manera ellos hicieron y nos involucraron en esos pactos. Todo eso constituye las puertas de atrás, y las puertas de enfrente, todo aquello que nosotros por voluntad propia hacemos y que le otorgan una vía de acceso a las entidades demoníacas sobre nuestra persona. Las puertas de atrás son abiertas por influencia. Las puertas del frente son abiertas por la experiencia. Las implicaciones de las puertas de atrás, esto nos enseña que son las puertas más antiguas. Están abiertas desde nuestros antepasados. Ellos abrieron esa puerta. Nosotros no éramos conscientes de eso, pero ellos dejaron eso ahí. Son las más antiguas, son las principales por las cuales las personas reciben males. Incluso los demonios reclaman derechos desde sus antepasados, por las brujerías practicadas por nuestros antepasados, por los pactos que ellos hicieron en algún momento. Ellos reclaman ese derecho sobre la vida de las personas. Los demonios entrados por esas puertas son los más difíciles de expulsar, pero tampoco son imposibles de expulsarlos, porque la palabra de Dios es poder y es autoridad, y el nombre de Jesucristo, su palabra dice que en ese nombre se sujetan todas las cosas. En este sentido se nos habla de confrontar las maldiciones generacionales. Es necesario en este sentido dominar el hecho de que toda maldición es rota por el poder de la obra redentora de Jesucristo. Todas las maldiciones fueron quitadas por la obra de Jesucristo en el Calvario. Él se hizo maldición para librarnos a nosotros, liberarnos de todas las maldiciones que eran sobre nosotros. Él se hizo maldición para hacernos libres a nosotros de toda maldición. Debemos conducir a las personas a una renuncia y a una cancelación de todas las influencias por los pecados de sus antepasados. Renunciar, cortar con esa cadena que se ha venido transmitiendo de generación en generación, y cortar con eso a través de una renuncia. Que la persona también se deshaga de todo objeto o artículo que le vincule a las prácticas pecaminosas de sus antepasados. Cualquier cosa que tenga relación, amuletos o cosas que de repente nuestros antepasados nos dejaron ahí como recuerdo de ellos, pero que de alguna manera tienen un vínculo con las entidades demoníacas, todo eso se debe destruir, y que nos vincule con eso, a las prácticas pecaminosas, destruirlo. No basta cancelar el efecto de las maldiciones, es necesario expulsar los demonios. Es necesario confrontar al demonio de más alto rango con la obra redentora, con la palabra de Dios y con el todopoderoso nombre de Jesucristo, y ordenarle a que expulse a todos los demonios que estén bajo su dominio, y luego proceder a expulsarlo a él. En la práctica, en la poca experiencia que nos ha tocado vivir de liberación, hemos visto esta forma, lo hemos realizado en algún momento y damos gloria a Dios por eso, de que Él es fiel a su palabra y que Él respalda su palabra siempre, y de esta manera hemos podido realizar las liberaciones en el nombre de Jesús, y los demonios se sujetan a la autoridad de la palabra de Dios. Hay un ciclo que se forma en la vida de las personas, de un ciclo de pecado, opresión, maligna. Pecamos, entran demonios y oprimen. Siempre que haya pecado, habrá una puerta de acceso a las entidades demoníacas para que opriman la vida de las personas. Y los daños que causan estas entidades demoníacas
vergüenza, culpa, miedo, angustia, ira, rencor, resentimiento, odio, lujuria, conmiseración o lástima de uno mismo. De manera que la persona no se acepta a sí misma, se siente tan mal que entran demonios de depresión, y lamentablemente muchos han sido también víctimas de los demonios de suicidio por los daños tan grandes que causan estas entidades demoníacas. Pero damos gracias a Dios porque Él nos está enseñando a través de este ministerio reconocer, saber identificar a estas entidades demoníacas y poder echarlos fuera en el nombre de Jesús. Con toda razón dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Damos gloria a Dios por eso. Hasta aquí la presentación de esta tarea. Gracias al Señor por su misericordia, deseando que el Señor les siga bendiciendo a todos y a cada uno en el nombre de Jesús. Bendiciones.